Vamos ahora a, feriado en Argentina, pero no en Wall Street. Está Rafael Matus Ruiz en Estados Unidos, nuestro corresponsal. Muy buenas tardes, Rafael. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, supimos que cayeron las acciones, los bonos argentinos y subió el riesgo país. ¿Qué detalles tenés de la reacción de los mercados en Estados Unidos en relación a las últimas noticias de Argentina? Sí, ha sido otro día bastante duro para los activos argentinos. Como vos bien decías, las acciones, los ADRs de las empresas argentinas en Nueva York están operando con pérdida. Las caídas más duras son para los papeles del sector financiero, son los más castigados por los inversores. Está viendo recién la acción del Banco Galicia, que está cayendo un 13,7%, la del Banco Francés está cayendo casi un 13%, la del Grupo Superviel un 12,5%. El riesgo país, como vos bien decías, se dispara, vuelve a llegar cerca de los 1.900 puntos, aparte de las malas noticias que dejó la última semana y la decisión de las agencias calificadoras de riesgo, Fitch and Ratings, Standard & Poor's, de bajarle la nota a la deuda argentina, que causaron bastante ruido en las declaraciones de Alberto Fernández en una entrevista con el diario Clarín. Sí, la comentábamos recién con Claudio Jaqueline, esa entrevista, esos dichos. Efectivamente, ¿esos dichos de Alberto Fernández repercutieron negativamente? Sí, hay varias fuentes que me dijeron que uno de los factores detrás de la caída de los bonos es esta declaración de Alberto Fernández, que dijo que se iba a sentar, que había que hablar con los acreedores uno por uno. Hoy Guillermo Nielsen rápidamente trató de salir a aclarar los dichos a la agencia Bloomberg, le dijo que no estaba en los planes una reestructuración de la deuda, pero eso es un temor, si se quiere, un escenario latente aquí en la comunidad inversora. Muchos ya no se preguntan siquiera si va a haber o no una reestructuración de la deuda, sino que lo que se discute es cómo va a ser esa reestructuración. Si puede ser una reestructuración agresiva, como por ejemplo la que planteó el gobierno de Néstor Kirchner en el 2005, que fue liderada por Guillermo Nielsen, a quien Alberto Fernández elogió y destacó ese trabajo que él hizo cuando era secretario de Finanzas de Roberto Labaña, o si va a ser una propuesta un poquito más amena, más amistosa con el paladar del mercado, ¿no? El mercado sí está muy sensible a los dichos y las declaraciones que surgen de la Argentina frente a esta anomalía política de que hay un gobierno de ejercicio aparentemente sin poder, sin instrumentos, y hay un presidente que para el mercado es el virtual presidente electo, pero todavía no es presidente electo, ¿no? Esto que charlaron ustedes reciente en parte con Claudio. Rafael, ¿cómo fue interpretada la renuncia del ex ministro ahora, Nicolás Dujovne, y cómo es interpretada la llegada de Hernán Lacunza al Ministerio de Hacienda? Mira, te diría que la salida de Dujovne no sorprendió tanto porque ya la semana pasada se veía que podía suceder, ¿no? Dujovne estuvo en silencio durante toda la semana, no presentó ninguna de las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri, no hizo declaraciones. Fueron muchos los ministros que salieron a dar la cara: Guillermo Griffith, Dante Sica, Patricia Bullrich, incluso en el canal de La Nación, varios ministros, Carolina Stanley también, se me ocurre, Marcos Peña, incluso en la noche de elecciones, pero Dujovne se mantuvo en silencio. Por lo tanto, te diría que era bastante previsible desde aquí, o por lo menos lo tomaron como una decisión bastante lógica, la renuncia del ministro Dujovne. Ahora la mirada está puesta Rafael, en qué va a ser el sucesor, ¿no? Sí, Rafael, a Dujovne se lo señala como el ministro que tenía sobre sus hombros la relación con el FMI y como aquel que iba a cumplir con la tarea y con las condiciones que el FMI había puesto en la Argentina, déficit cero, por ejemplo. Esa descripción del perfil de Dujovne, ¿no inquietó a partir de eso, la partida de Dujovne del gobierno? Sí, es tal cual como vos decís, que de alguna manera Dujovne aparecía como el garante del déficit cero, claro, ¿no? Y era el funcionario que llevaba la relación con el Fondo Monetario Internacional. Pero te diría que ahora lo que prevalece no es tanto quién va a estar al frente del Ministerio de Economía. El mercado da cuenta que la meta de déficit cero plasmada en el acuerdo del fondo no se va a cumplir. Ya antes de este nuevo derrape de los activos argentinos y esta nueva elevación del dólar,
el mercado descontaba que el déficit fiscal iba a estar dentro del margen del 0,5% previsto en el acuerdo con el fondo. Eso ahora ya no va a ocurrir. La duda ahora es un poco qué va a hacer el fondo, ¿no? Y muchos aquí hacen el análisis de que el fondo está tan invertido en la Argentina, ¿no? Pues recordemos que ya el fondo entregó casi 50.000 millones de dólares, cerca de 50.000 millones de dólares a la Argentina, ¿no? De alguna manera el fondo está tan invertido que no tiene mucha más opción que volver a renegociar las pautas del acuerdo y de alguna manera entrar en una negociación para ver cómo sigue el vínculo al futuro. Te diría que eso es un poco lo que está pesando más que quiénes son las personas que van a llevar adelante la relación. ¿Está en riesgo el nuevo desembolso que tiene que hacer el FMI o está eso garantizado? Garantizado no, porque todavía lo tiene que aprobar el director ejecutivo. Aquí en Washington creen que el desembolso se va a hacer justamente por esto que te decía, ¿no? Pues el FMI realmente está muy invertido en Argentina, existe un consenso bastante sólido de que si se posterga o si se suspende o si se demora ese desembolso, la crisis todavía podría empeorar aún más, ¿no? Entonces, la especulación un poco es que el FMI va a hacer ese desembolso, pero obviamente primero tiene que ir Roberto Carvalho de Argentina, tiene que hacer la última revisión, tiene que mirar los números, tiene que mirar hacia dónde se puede llevar el acuerdo y después tiene que presentarle un informe al director ejecutivo, que es en última instancia quien aprueba ese giro o no. Recordemos que además ha habido un cambio de nombres en el fondo, ya no está Christine Lagarde, está a cargo de Bill Litton, que conoce muy bien el caso de la Argentina. Y también creo que vale la pena mencionar que Hernán Lacunza es un economista, es un hombre del oficialismo que tiene un contacto muy fluido con el staff del fondo. De hecho, ya ha tenido varias reuniones con Roberto Cardarelli por el hecho de ser el ministro de Economía de la provincia más importante de la Argentina, Buenos Aires, al menos hasta este fin de semana. ¿Les da es una figura que da confianza a los negociadores del Fondo Monetario Internacional? Sí, tiene un buen vínculo. Lacunza con el staff, como te decía, se ha reunido con Cardarelli. De hecho, la última vez que Lacunza estuvo aquí en abril para las reuniones anuales del Fondo y el Banco Mundial, siguió con Cardarelli. El problema es que hoy todas las variables del programa se descarrilaron debido a este último derrate de los activos, ¿no? Ya el fondo en el último informe, Roberto Cardarelli en su último informe advertía que la deuda argentina era sustentable, pero no con un alto grado de probabilidad, y también decía que un shock de mercado como el se dio podía llegar a generar una mayor inflación, una recesión mucho más prolongada de lo que ya es, y una mayor pobreza y por lo tanto un menor respaldo a la política de ajuste del programa. Por lo tanto, es bastante complicado el trabajo entre manos que tiene Carvalho y también el gobierno, porque tienen que empaquetar todo lo que ha ocurrido desde las elecciones primarias dentro de un esquema que permita sustentar y llevar adelante el programa actual. Rafael, ¿qué noticias hay en Estados Unidos, en Wall Street, de un viaje de Sergio Massa allí para, que tiene una relación muy cercana con Giuliani y que eso le permitiría establecer un puente de confianza con el presidente Donald Trump para influir en el presunto futuro gobierno de Alberto Fernández sobre el FMI, como lo ha hecho en el caso del gobierno del presidente Mauricio Macri? Ya, acá por ahora están todos muy atentos a cómo termina de decantar este nuevo coletazo de la crisis económica, ¿no? El hombre que por lo menos ha intentado llevar calma, como te decía, ha sido Manuel Álvarez Agis, en distintos conference call con inversores y con analistas la semana pasada. Los contactos políticos por ahora están ocurriendo muy por debajo, con muchísimo bajo perfil, porque aquí en Estados Unidos de alguna manera todos descontaban que esta elección se iba a terminar de resolver o en la elección general o incluso en el balotaje, ¿no? Un poco la expectativa que prevalecía dentro del gobierno. Frente a este nuevo contexto, obviamente, se empiezan a disparar todos los mecanismos para tratar de acomodarse en un nuevo contexto político, incluido dentro del propio gobierno de Donald Trump, que como bien sabes, mantiene una relación personal y es un aliado estratégico para el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y la relación entre Trump y Giuliani es efectivamente tan cercana como se le describía en Argentina por parte de algunas fuentes? Sí. Tiene una relación de muy larga data, son amigos y aparte Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, fue uno de los abogados que diseñó y que llevó adelante toda la defensa de Donald Trump por el escándalo de Russiagate. Ha estado muy involucrado en un escándalo muy sensible para la Casa Blanca, para el presidente y para su entorno familiar. Por lo tanto, te diría que
no es descabellado describir a Rudy Giuliani como una de las personas del entorno más íntimo del presidente Trump. Así que ahí Sergio Massa tiene un contacto importante para llegar por lo menos a los oídos de Donald Trump. Muchísimas gracias, Rafael Matus Ruiz, por estas precisiones acerca de cómo los mercados en Estados Unidos van viendo el panorama económico y político de Argentina. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, muchas gracias. IVA, sí o no, ¿cuáles son los efectos colaterales de bajar impuestos, el IVA y otros,